עלה בכורה, גדולת ימין. En una entrevista realizada al doctor Miguel Sekeli dentro del espacio noticioso de Carmen Aristegui para CNN Noticias, el pasado lunes 7 de agosto, el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales explica que los libros de texto gratuitos que en breve serán distribuidos o pretenden ser distribuidos en el nivel de educación básica, específicamente primaria, a lo largo y ancho de la República Mexicana, tienen y presentan muchos errores. Estos libros desinforman a los niños y las niñas. Desde el punto de vista pedagógico, no son aptos para los usuarios finales, sin dejar de mencionar que presentan errores garrafales en geografía, matemáticas, etc. Incluso la Sociedad Nacional de Matemáticas ya se ha pronunciado al respecto, toda vez que en la definición que dan estos libros acerca de figuras geométricas están dejando completamente fuera lo que sería el círculo o circunferencia, y en el área de geografía tienen y presentan una infografía en la cual describen el sistema planetario, nuestro sistema solar. Dicha infografía también presenta varios errores, entre ellos la redacción, entre ellos la órbita de los planetas, y de hecho esta infografía que ponen en el libro de geografía o en la parte de geografía es directamente una descarga de una página de internet a la cual prácticamente no le hicieron ninguna mejora. De hecho, este especialista indicó que desde la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuitos y hasta nuestros días, en México nunca antes se había tenido una controversia como la que tenemos hoy. Esto se debe, en voz de Sekeli, a que el largo y complejo proceso que estos materiales educativos atraviesan antes de salir a la luz y en donde son minuciosamente revisados por especialistas de las distintas asignaturas, sociedades de padres de familia, así como expertos pedagogos, en esta ocasión simple y sencillamente no se llevó a cabo. Otro de los factores que contribuye a la gran y grave falta de rigor académico de los libros de texto es el hecho de que no se tienen planes y programas de estudio que guíen en la confección de dichos materiales. No podemos dejar de mencionar el alto contenido de ideas comunistas y de ideología de género que está presente en estos materiales. De hecho, una jueza federal de la Suprema Corte de Justicia, desde luego, resolvió que estos libros no pueden ser distribuidos sino hasta que existan planes y programas de estudio que amparen su confección. De hecho, distribuirlos sería completamente ilegal. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega, a esta nueva cápsula de Jerusalén, el sonar del shofar. Somos sus servidores Yasmín Barrera Pérez y Fernando Juárez Quintero. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta cápsula. Y efectivamente, amigos y amigas, como lo acabamos de decir en esta editorial, nuevamente México se está viendo envuelto, se está viendo en medio de un grave problema, ahora con la circunstancia de los libros de texto gratuito, que presentan, como ya lo dijimos, demasiados errores en su confección. Les hace falta el rigor académico que un material educativo de estas características requiere y conlleva, sin dejar de mencionar que están incorporando ideas comunistas, están incorporando ideología de género, entre algunas otras circunstancias que, lejos de formar e informar a nuestros niños y niñas, estarían desinformando y creando una conciencia y una cultura completamente equivocadas. De hecho, salieron algunos de los
titulares, en este caso la secretaria de Educación Pública y algunos otros integrantes del gobierno López Obradorista, a dar conferencias de prensa acerca de estos libros. Perdón, pero lo que está bien hecho y no necesita mayor explicación. Y como dice un pastor a quien aprecio mucho, el que da resultados no da explicaciones. Simple y sencillamente, si estos libros de texto estuvieran bien hechos, no habría ninguna necesidad de que ni el presidente ni la secretaria de Educación Pública salieran a decir absolutamente nada, ya que lo que está bien hecho, está bien hecho. Y en pleno siglo XXI, una época que de manera abundante se ha caracterizado por notables avances políticos y sociales, la Iglesia Evangélica una vez más se identifica como la defensora de la verdad. El amor, la moral, la virginidad insultan, como en el medioevo, al mundo pagano. Los cristianos somos nuevamente opositores de conciencia. En muchas partes del mundo, la iglesia que antes iba y caminaba de la mano con los gobernantes, hoy otra vez es perseguida. Esto sucede principalmente en los países comunistas, decididos a eliminar toda forma de religión. Tristemente, como ya lo mencioné, y a juzgar por los famosísimos libros de texto gratuito que se van a distribuir o se pretenden distribuir en los próximos días, este es el caso de México. Nuestro gobierno apunta a un comunismo pobre, esclavizado, y esclavizante, ignorante, y cuyo territorio eventualmente estará convertido en un paraíso de la trata infantil con fines de explotación sexual y tráfico de órganos. Como es de esperarse, Boré-Olam no dejará solo y tampoco dejará avergonzado a ninguna de sus hijas, a ninguno de sus hijos que lo aman y le buscan con el corazón, a los justos y a las justas. Escrito está que el pecador tendrá la carga de amontonar y de enriquecerse para que todo pase a las manos del que agrada a Dios. Esto está de hecho en Eclesiastés 2:26. Y todo lo que la élite planea se les revertirá. Debemos estar conscientes, amigos y amigas, de esta eterna verdad y no pensar que es el juez justo. No pensar, que el juez justo no nos pedirá eventualmente cuentas de nuestros actos. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todos los que se están conectando a esta cápsula completamente en vivo en Facebook y que de manera diferida también nos estarán viendo en nuestra plataforma de YouTube. Sean bienvenidos, regálennos, no se les olvide y por favor se los pedimos un like, regálennos también una suscripción, coméntenos, compartan este video, que de esa manera mucho nos ayudan a seguir creando este tipo de contenidos. Hoy iniciamos con una serie bastante interesante denominada La Biblia. La presente serie tiene como objetivo el exponer públicamente y con rigor académico y científico la verdad fundamental, eterna e indiscutible. La palabra de Dios como única norma de fe y conducta, no solamente para alguna iglesia o denominación en particular, sino para toda la humanidad. Hoy en día, cuando tantas y tantas personas, agnósticos, ateos y un largo etcétera, se encuentran en un abierto y franco ataque hacia la palabra de Dios, la Iglesia Evangélica tiene la necesidad de levantarse, de levantarnos, no solo para defender, sino primera y principalmente para dar a conocer y exponer todas las evidencias, tanto internas como externas, históricas, científicas, antropológicas, filológicas, etc., acerca de que la Biblia es y será el único libro inspirado por Dios. Máxime en una época en la cual el enemigo de nuestras almas se está dando a la tarea de tratar de destruir al tesoro más valioso de toda familia, los hijos. Y eso es precisamente lo que tristemente está ocurriendo hoy en nuestros días, y así como lo comentábamos hace un par de cápsulas atrás acerca de la película Sonidos de Libertad de Eduardo Verástegui,
Hoy en día vemos tristemente que este ataque contra la niñez, contra la infancia, no solamente en México, sino en todo el mundo, es un ataque que sigue constante, que sigue presente. Ahora son los libros de texto los que encabezan y el medio por el cual el gobierno y la élite quiere tratar de destruir a nuestro mayor tesoro, a nuestra mayor bendición, los hijos, nuestros hijos y nuestras hijas. Definitivamente no lo va a lograr el enemigo de nuestras almas, no va a poder hacerlo porque mientras haya un cuerpo, un grupo, un pueblo de cristianos sobre la faz de la tierra que intercedan y que pidan por la familia, Dios siempre moverá su mano a favor de ellos. Y por si esto no fuera poco, el ya destapado y por lo tanto conocido escándalo, como ya lo estoy mencionando, que involucra a los distintos gobiernos, así como a no pocas de las personas más adineradas del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos del secuestro y tráfico infantil con fines de explotación sexual, y que, dicho sea de paso, la élite quiere distraer nuestra atención con esa cortina de humo que ahora se han inventado. Los ovnis nos van a visitar. Dicha cúpula de poder anhela fervientemente perpetuar la ignorancia y la desinformación. Sin embargo, como ya lo dije, mientras haya un pueblo, un cuerpo, un grupo de creyentes como usted y yo, hijos e hijas de Dios, bien amparados y bien tomados de la palabra de Dios, el enemigo no podrá seguir adelante con sus planes. En esta entrega, es decir, la cápsula que estamos grabando el día de hoy, miércoles 10 de agosto de 2023, abordaremos, escúchelo bien, ponga atención en esto por favor, abordaremos las evidencias internas de la Biblia como el libro inspirado por Dios. Analizaremos los conceptos de inerrancia, así como de inspiración plenaria y verbal. De igual modo, echaremos un vistazo a la conformación del canon del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaremos viendo el día de hoy, Besdat Hashem, primeramente Dios así nos lo permita. Es amplio el material y la información que les queremos compartir, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Queremos tratar y tocar muchos temas porque es amplio y es profundo el tema de la Biblia. La Biblia, para empezar, hay que decir que es el libro que creemos los hijos de Dios y estamos seguros que es el libro inspirado, que es el libro que rige nuestras vidas, que es el libro que nos da dirección y luz acerca de nuestras decisiones del presente, del pasado y del futuro, y por tal razón merece y necesita ser tratado con el respeto que merece este bendito libro llamado las Sagradas Escrituras. De acuerdo con algunos estudiosos del tema, como el pastor Ricardo Caballero en Sudamérica de la Iglesia Plenitud de Vida, fue Esdras en el periodo post-exílico, es decir, cuando el pueblo de Dios regresó de los 70 años que estuvo en el cautiverio babilónico, cuando se compiló, y fue Esdras quien se encargó de compilar la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Esto lo dice Nehemías 8:1. Entre ellos, desde luego, y principalmente la Torá de Moisés, así como los libros poéticos, los proféticos y los históricos que existían hasta ese momento. Por otro lado, el doctor Adolfo Reutemann, de origen argentino y curador de los rollos del Mar Muerto, también considera que la redacción, compilación e incluso edición de la Biblia hebrea conllevó un proceso bastante largo, desde el siglo V a.C. hasta el siglo II de la Era Común, es decir, más de 700 años conllevó la compilación de la Biblia hebrea. Y en donde incluso, en voz del doctor Reutemann, la tradición oral desempeñó un papel muy importante para que más adelante se conformara lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Es decir, no fue como si el Eterno le haya dicho a los redactores o escribas: siéntate aquí para que plasmes por escrito tal o cual libro y no te vas a parar hasta que no hayas terminado de escribirlo. No fue así, amigos y amigas, y yo comparto esta opinión y este pensamiento que tiene el doctor Reutemann y que creo que es un consenso entre la iglesia evangélica.
que el Antiguo Testamento conllevó muchísimos años y a varias decenas de personas. De hecho, son más de 40 escritores diferentes los que participan en la redacción de la Biblia completa. Me refiero a los antiguos, al Antiguo y Nuevo Testamentos. Boreolam permitió que todo lo que ocurrió en la vida de estos santos hombres abonara al campo fértil de su corazón para escribir la Biblia. Ahorita estaremos tocando de manera profunda el concepto de inerrancia, el concepto de inspiración plenaria y verbal. Estamos en el mes de la Biblia. Agosto es considerado dentro del pueblo evangélico, amigos y amigas, el mes de la Biblia. Y como les comento, es un tema muy interesante y muy importante, de tal manera que todo cristiano deberíamos de conocer por lo menos las bases, la doctrina básica de la palabra de Dios, ya que es nada más y nada menos el libro que le da vida a nuestra fe, que le da vida a nuestras creencias y que le da vida a nuestra relación con Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente, y voy a leer en la traducción de la Biblia Latinoamérica acerca de lo que estoy diciendo. Dice así la bendita palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Estoy leyendo desde el verso 20. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los santos hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Aquí vemos entonces que los santos hombres de Dios hablaron por la inspiración. Esta traducción dice movidos por el Espíritu Santo, y efectivamente la idea hebrea que se encuentra detrás de la palabra inspiración tiene que ver con movimiento, tiene que ver con instar a una persona a que realice una determinada acción. Dios efectivamente inspiró a todos estos hombres para escribir la Biblia, y en el caso de los redactores del Antiguo Testamento, como ya lo dije, Dios no los sentó en un escritorio, les puso pluma y papel y les dijo, vas a escribir este libro y no te vas a parar de aquí hasta que termines. No, fue un largo y a veces tortuoso proceso de escritura de la Biblia, en este caso, y como ya lo dije en esta entrega, vamos a hablar específicamente del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice precisamente en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 8. Este versículo habla acerca de que esos hombres que Dios utilizó fueron precisamente señales proféticas, fueron precisamente señales que Dios utilizó, señales vivas, profecías vivas, señales proféticas que Dios utilizó para escribir su bendita palabra. Zacarías 3:8 en la traducción Biblia Latinoamérica dice: escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan en tu presencia, pues todos son ustedes personas importantes. Y aquí cuando dice personas importantes es la idea hebrea. De hecho, otras traducciones de la Biblia dicen ustedes me son señal profética. Aquí esta palabra habla acerca de la importancia de la vida y de los hechos de uno de los redactores, de cualquiera de los redactores bíblicos. Los redactores bíblicos no solamente hablaban a través de sus plumas, hablaban a través de su propia vida. Su vida era un mensaje de Dios a la iglesia. Aquí la Biblia Latinoamérica llama mi atención porque dice ustedes son personas importantes, pero personas importantes lo entenderíamos más en una frase anglosajona que es most value people, precisamente, que es la gente más importante o la gente más valiosa. Eso es la idea que conlleva, y es por eso que es muy necesario comparar las distintas versiones e incluso estudiar la Biblia en diferentes lenguajes, ¿por qué no?, para poder entender de manera mejor una idea.
Es decir, entonces no solamente la pluma, no solamente la boca de los redactores de la Biblia habló, sino que su vida fue un mensaje, su vida completa fue un mensaje de Dios a la iglesia. Su vida, lo que vivían con su esposa, lo que vivían con sus hijos, lo que vivían en sus colonias, en los lugares donde vivían, lo que ocurría con sus gobiernos, así como hoy la vida de los creyentes es un mensaje de Dios a la iglesia también en ese entonces. Y vamos con el primer concepto, vamos rápido porque ya estoy sobre el minuto 20 y apenas estoy terminando mi introducción. Vamos con el primer concepto que hoy queremos abordar, amigos y amigas, la inerrancia de la Biblia. Hoy cualquier cantidad de personas se para y trata de salir a decir que la Biblia contiene errores, que la Biblia no se puede tomar al 100% como verdad, que tiene muchos anacronismos, que no es exacta a nivel científico, a nivel histórico. Déjenme decirles que eso es una verdadera mentira. Eso es el error, porque la Biblia es un libro inerrante. De acuerdo al diccionario Manual de Teología de Justo González, la inerrancia de la Biblia se define de la siguiente manera, y voy a citar textualmente lo que dice. Término creado por algunos fundamentalistas para indicar que la Biblia es absolutamente cierta, de tal manera que no contiene error alguno, no solo en cuestiones de fe y doctrina, sino también de historia y de ciencias físicas. Esto se refiere únicamente al texto original y por lo tanto puede haber errores en todos los manuscritos, copias o traducciones presentes. También se refiere a la verdad última que solo será descubierta al fin de los tiempos. Luego, si la Biblia dice, por ejemplo, que el sol se mueve en torno de la tierra, y esto lo dice la Biblia, lo que se ha de hacer en lugar de decir que la ciencia muestra lo contrario es recordar que todavía no lo sabemos todo y que en muchos terrenos, a pesar de los avances, la ciencia se encuentra en pañales. Y por tanto a la postre descubriremos que lo que la Biblia dice en realidad era cierto, por muy falso que parezca. Termino la cita. Entonces, amigos y amigas, ¿qué es lo que estamos explicando aquí? Acabo de leer lo que es la definición de inerrancia que da Justo González en su manual de teología. Y yo estoy convencido, yo estoy plenamente seguro que la Biblia no contiene ni un solo error. Aquí hay que atender que nos estamos refiriendo a los escritos originales. En el caso del Antiguo Testamento, estos escritos se encuentran en hebreo principalmente y algunas partes, como el libro de Daniel, por ejemplo, en arameo. En el caso del Nuevo Testamento, sabemos que esta parte de la Biblia, este testamento, se escribió en griego. Aunque yo no soy muy partidario del griego en sí por sí mismo, porque el griego obviamente es el idioma del movimiento helenístico de la filosofía griega, sí es necesario que podamos interpretar el Nuevo Testamento en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío, pero eso será tema de otra entrega, ya que ahorita estamos hablando únicamente del Antiguo Testamento. Y la inerrancia obviamente es un concepto que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estoy plenamente de acuerdo, no simplemente porque lo piensa o lo diga, sino como lo vamos a ver también en posteriores entregas, hay una cantidad de evidencia suficiente como para decir que la Biblia, no tiene ningún error. De hecho, la Biblia sí dice que el sol se mueve, que la tierra se mueve alrededor del sol. La tierra se mueve alrededor del sol. Nuestro sistema planetario es un sistema heliocéntrico, es decir, el sol está en el centro de las órbitas. Hace 500 años sabemos que la Inquisición degolló a Galileo Galilei porque él dijo y se atrevió a decir que la Tierra se mueve, y en aquellos días esta idea era prácticamente una herejía. Simple y sencillamente, con el avance científico se logró entender y se logró descubrir que efectivamente la Tierra se mueve alrededor del Sol en un movimiento
de rotación sobre su propio eje, cuya duración es de 23 horas y 50 y tantos minutos, por eso nuestros días son de 24 horas, y se mueve en un movimiento de traslación, en una órbita alrededor del Sol, con el Sol precisamente en uno de sus focos, retomando los conceptos de Johannes Kepler, que dicho sea de paso fue un científico cristiano. Y todo eso hoy lo sabemos gracias al avance científico. Esta idea que acabo de decir hace 300, 400 años era un disparate, era una herejía, y por tal razón la Inquisición, que de santa no tenía nada, degolló a Galileo Galilei. Entonces, tomemos aquí en cuenta dos factores para hablar de la inerrancia. La Biblia no contiene error alguno. Número uno, esto aplica solamente a los escritos originales en los idiomas originales. Y número dos, las cosas que hoy en día no compaginan, no empatan con lo que la Biblia dice, no es porque la Biblia tenga error, sino porque la ciencia no nos alcanza para entender lo que la Biblia dice. Estoy plenamente seguro que este concepto es válido, es lo que acabo de mencionar. La palabra de Dios es cierta en todos sus sentidos. La palabra de Dios es cierta en todos sus sentidos. La palabra de Dios es cierta en sus sentidos. Perdón, amigos y amigas, hermanos y hermanas, y como ya lo he dicho, esta es la gran bendición de transmitir 100% en vivo. Es importante entonces entender que el concepto de inerrancia de la Biblia se aplica solamente a los idiomas originales y a los escritos originales, que también vamos a hablar de ellos más adelante. Vamos a abordar conceptos tales como el texto masorético, el texto recibido. Vamos a hablar también acerca de lo que es los códigos sinaíticos, los rollos del Mar Muerto. Va a ser una serie bastante copiosa y nutrida en cuanto a información se refiere. Besdat Hashem, si el Señor nos permite. También estaremos abarcando cuatro cápsulas a partir del día de hoy en el mes de agosto, mes de la Biblia. Y qué importante es conocer el contenido de este bendito libro. Este libro que es rico en información, este libro que es rico en bendiciones, este libro que es rico en sabiduría y en enseñanza. Qué importante es conocer todo esto. Y que me perdone de verdad el señor presidente, la secretaria de Educación Pública, que salen a decir, y uno de estos hombres que habla en las ruedas de prensa que iniciaron hoy, dicen que es un favor el que nos hacen al decir tanta infamia acerca de los libros de texto. Señor, perdóneme, pero si sus libros estuvieran bien hechos, no habría necesidad de que ni usted ni nadie saliera a dar ninguna conferencia para explicar el contenido de los libros de texto. Ya lo dije al inicio, una persona a la que aprecio mucho dice que la persona que da resultados no tiene por qué dar explicaciones, y eso es válido en cualquier campo. Si los libros de texto que usted pretende entregarle a los niños y a las niñas de México estuvieran bien hechos, no habría ninguna necesidad de hacer ninguna rueda de prensa. Simple y sencillamente los contenidos hablarían por sí solos y darían cuenta de que son materiales bien elaborados. Es por esto, y regresando al tema de la Biblia, es por esto nuestra insistencia aquí en el Sonar del Shofar acerca de profundizar en el hebreo. Jerusalén, el Sonar del Shofar, como ya lo hemos dicho, no es un ministerio judaizante. No vamos a venir a decir que somos de origen judío o que nuestra mamá es judía o cosas por el estilo. Si bien es cierto que hay bastante seguridad en que la ascendencia de mi esposa sea de Medio Oriente y que también alguno de mis abuelos sea de origen judío, eso no significa ni vamos a decir si no estamos seguros que somos judíos, porque para empezar no estamos seguros. En segundo lugar, no queremos judaizar. En tercer lugar, Dios no nos ha llamado a ser judaizantes, por el contrario, Dios nos ha llamado a enseñar la verdad en Cristo. Sin embargo, esto no quita y esto no le resta importancia
al hecho de profundizar en el hebreo, con el claro objetivo de que la lengua santa, el Lashon HaKodesh, como se le dice en hebreo, plasmada en las escrituras originales, no solo conduce, sino que también esconde los más bellos tesoros. Es por eso que nosotros insistimos y nos esforzamos y queremos profundizar en el hebreo bíblico para entender cada parte que la Biblia dice, porque como ya lo estamos diciendo, como ya lo hemos aseverado y como lo dice el concepto de inerrancia, la Biblia no contiene un solo error. Por otro lado, goodquestions.org, en un artículo publicado en su portal de internet, nos da la siguiente definición acerca de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. También hago una cita textual. Dice: la Biblia fue escrita por autores humanos, pero Dios los inspiró y guió para redactar todo lo que escribieron. Cada vocablo, forma y ubicación del mismo en los manuscritos originales de la Biblia fue escrito divina e intencionalmente. La inspiración, la cualidad de ser inspirada por Dios, se refiere al hecho de que Dios guió sobrenaturalmente a los autores de la Biblia para escribir exactamente lo que Él quería comunicar. Todo en la escritura está ahí porque eso es lo que Dios quería decir a la humanidad. El alcance de esa inspiración está definido por los términos verbal y plenario. Verbal significa que cada palabra de la escritura es inspirada por Dios. Cada palabra, no solo las ideas detrás de estas se encuentran en la Biblia porque Dios los quiso allí. Cada palabra y cada idea se encuentran en la Biblia porque Dios la quiso allí. La palabra plenaria significa completo o lleno. Aplicada a la Biblia significa que todas las partes de la Sagrada Escritura son igualmente de origen divino e igualmente fidedignas. Esto es lo que significa el concepto de inspiración plenaria y verbal. Que cada palabra, que cada conjugación, cada tiempo, cada género, cada número dentro de la palabra de Dios tiene un origen divino y que Dios lo puso allí precisamente con un objetivo. No fue al azar las palabras que Dios utilizó, ni siquiera el orden de las letras que Dios utilizó. Claro está que me estoy refiriendo a Lashon HaKodesh, al idioma santo que es la lengua hebrea. Todo lo que Dios dijo y quedó por escrito, cada palabra, y como lo dice el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, cada tilde, cada coma y cada jota tienen una razón de ser en el lugar y forma que se encuentran. Ahora bien, la compilación de los libros, que en este caso formarían parte del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, por supuesto que no fue para nada un evento al azar, tampoco, sino que Akadosh Baruj Hu fue quien guió a todos estos hombres en la revisión e integración de dicho canon. Hasta aquí, bendito sea Dios, ya hemos hablado acerca del concepto de inerrancia, ya hablamos también acerca del concepto de inspiración plenaria y verbal. Ahora vamos a abordar lo que es el canon del Antiguo Testamento. De acuerdo a un artículo publicado por la Sociedad Hebraica Argentina y escrito por la profesora Raquel Turkenix, el cual indica lo siguiente, vuelvo a citar: el proceso de canonización de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento a menudo se asocia con el Concilio de Jamnia, en hebreo Yavne, alrededor del año 90 después de Cristo. El rabino Yohanan ben Bakkai logró escapar de Jerusalén antes de su destrucción y recibió permiso para reconstruir una base judía en Jamnia. Fue ahí donde el contenido del canon de la Biblia hebrea pudo haber sido discutido y aceptado formalmente. También es importante decir, amigos y amigas, sobre todo aquellos estudiosos, conocedores que también les gusta investigar, indagar acerca de los temas bíblicos, que no hay suficiente evidencia histórica, antropológica ni de ningún otro orden que certifique, que valide
que el concilio de Jamnia realmente haya existido. Y sobre todo, tampoco que el canon del Antiguo Testamento se haya formalizado en este concilio. Sin embargo, lo que sí es verdad y de lo que sí tenemos suficiente evidencia es que el rabino Yohanan ben Bakkai escapó de Jerusalén antes de la destrucción del templo en el año 70 por parte del emperador Tito. Logró escapar y tuvo el beneplácito, tuvo el respaldo y la autorización por parte del gobierno romano para construir una base judía en Jamnia. Eso es una verdad histórica, es una verdad histórica. También sabemos que este rabino pertenecía al grupo de los fariseos, que dicho sea de paso era uno de los 4 grupos políticos religiosos que existieron en los tiempos de Jesús. Los fariseos, el otro eran los saduceos, el otro eran los esenios y también estaban los celotes, a quienes pertenecía precisamente Barrabás. Y cuando decían que soltaran a Barrabás no fue nada más una ocurrencia, había también un trasfondo político y religioso en esa petición. Y amigos y amigas, como ya lo mencionamos anteriormente, hablar por Dios implica que incluso el más mínimo detalle en nuestra vida fue previsto por el Eterno para abonar, para contribuir al cumplimiento de su voluntad. Cada cosa que ocurrió alrededor, en la vida, en la familia, aún en la salud de los escritores bíblicos, fue un factor que Dios permitió, si no provocó, para que precisamente esos escritores bíblicos inspirados por Dios redactaran el mensaje preciso, exacto y correcto que Dios nos quiere comunicar. Otra cosa que también es cierta es que el hecho de que los libros deuterocanónicos no aparecen en el canon judío y por consecuencia tampoco en el canon protestante puede tener como motivo el hecho de que los fariseos se encontraban en abierta oposición a la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y en la cual muy seguramente aparecían dichos libros y los cuales no fueron aceptados por ser considerados demasiado helenistas. Aquí vamos a dar un poquito de contexto histórico. Conocemos como periodo intertestamentario, amigos y amigas, hermanos y hermanas, al tiempo que transcurre básicamente desde el cierre del libro de Malaquías, estamos hablando del siglo V antes de Jesucristo, a la aparición de los primeros evangelios y del canon del Nuevo Testamento, es decir, al siglo I después de Cristo. Son 600 años en los cuales incluso se dice que Dios guardó silencio, que Dios no habló, lo cual desde mi humilde punto de vista me parece un error teológico algo grave, porque si bien es cierto que Dios en algunos momentos se queda callado, Dios siempre nos está hablando. Qué paradoja, ¿no? Y como lo dice la canción del hermano Alex Campos, el sonido del silencio. Aún en el silencio Dios habla. Bueno, dejando a un lado ese tema, que para esta circunstancia viene a ser algo secundario, lo que es importante y lo que es principal es que en este periodo formado por más o menos 600 años ocurrieron varios eventos importantes. Entre ellos es que en el año 250 a.C., el emperador, el monarca Ptolomeo, ordenó que se hiciera la traducción de la Biblia hebrea al idioma griego. Esta traducción la hicieron 72 escribas, 72 sabios, hombres de santidad de Israel, 6 de cada tribu, 6 por 12, 72, y que precisamente en 72 días, cada uno por separado, produjo, escúcheme bien, una copia fiel y exacta de la Biblia hebrea al griego. Cada palabra y cada letra coincidía perfectamente bien el uno con el otro. Y es por eso que se le llama la traducción de los 70, porque fueron 70 personas, 72 para ser exactos, que en 70 días tradujeron la Biblia hebrea
del hebreo al griego. Y se considera que en esta Biblia o en esta traducción aparecían los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos que son 7 libros deuterocanónicos. Entre ellos tenemos Baruch, entre ellos tenemos Sirásida, entre ellos tenemos primero y segundo de Macabeos, entre ellos tenemos Judith, entre ellos tenemos Sabiduría, y que son libros que abiertamente la Iglesia protestante y el judaísmo ortodoxo han rechazado o hemos rechazado, porque se les considera que precisamente estos libros no tienen una inspiración divina. Sin embargo, aquí sí quiero hacer un apunte al respecto y espero en alguna de las próximas entregas, porque como les comento, el material que les queremos compartir es bastante. Me gustaría hablar de manera más profunda sobre los libros deuterocanónicos, que si bien es cierto, no son libros inspirados, son libros que nos van a aportar bastante en 2 cuestiones. Número 1, en el tema de la ética, que tristemente a veces lo que más falta en el pueblo de Dios es la ética, un comportamiento moral correcto. Y número 2, los libros deuterocanónicos, específicamente primero y segundo de Macabeos, son libros con un valor histórico muy importante. Los 2 libros de los Macabeos describen con una exactitud brutal precisamente el periodo intertestamentario. Sabemos que precisamente en aquel tiempo un hombre llamado Judas Macabeo, junto con sus hermanos y su madre, iniciaron una revuelta y se opusieron al gobierno, al imperio, porque fue un imperio, al imperio griego, y lograron que el judaísmo sobreviviera, que el judaísmo perpetuara. De hecho, de ahí proviene una de las fiestas judías que es Hanukkah y que se celebra, por ahí coincide con nuestra Navidad, el 25 de diciembre de cada año aproximadamente. Y es muy importante entonces saber que estos libros nos van a aportar mucho y que de verdad los invito a que los estudien, que los conozcan, que les pierdan el miedo. Pastores, apóstoles, dejemos de satanizar a los libros deuterocanónicos, porque les prometo que si los leemos, lejos de torcer nuestra fe, nos van a ayudar a ser mejores hijos e hijas de Dios. Y una cosa es cierta, cuando una persona está segura, cuando una persona está firme en su fe, ningún viento de doctrina le va a venir a mover nada. Por supuesto que si usted es un parvulito, un recién nacido en la palabra, estos libros todavía no sería muy recomendable que los leyera, pero si usted ya lleva 5, 10, 15 o más años en la palabra de Dios y le sigue teniendo miedo a los deuterocanónicos, por ahí tenemos que revisar algo. Pastores, apóstoles, de nueva cuenta y con todo respeto, dejen de satanizar estos libros. Máxime, si todavía no los hemos leído, ¿cómo podemos opinar acerca de algo que no conocemos? Sería un absurdo, ¿no cree? Bien, en medio de toda esta efervescencia política y religiosa del primer siglo de nuestra era, Boré Olam no se dejó sin testigos y bajo su supervisión divina se conformó también el canon del Nuevo Testamento, el cual Besdat Hashem vamos a abordar la siguiente semana. Quiero cerrar esta cápsula con 5 evidencias. Hoy estoy hablando de las evidencias internas. No pierda detalle de estas cápsulas, hermano y hermana, porque si Dios permite, en la 4ª cápsula voy a hablar, por lo menos, me gustaría hablar de 100 o más, pero voy a hablar de la mayor cantidad de descubrimientos, escuche, arqueológicos, históricos, científicos, matemáticos, de geografía, de astronomía, que certifican que la palabra de Dios es verdad. Por decir un ejemplo y adelantándome un poco, la Biblia dice y dijo desde hace mucho tiempo que la tierra es redonda. La Biblia dice y dijo desde hace mucho tiempo que la tierra se mueve alrededor del sol. La Biblia dice y dijo que los seres humanos tenemos 17 minerales en nuestro cuerpo. Todo eso viene en la Biblia, amigos y amigas.
Tristemente no la leemos y es por eso que muchas veces estamos desinformados, ya nos parecemos a los nuevos libros de texto, es por eso que necesitamos estudiar la bendita palabra de Dios. Pruebas internas. Sin mayor preámbulo, vamos a las pruebas internas de la inerrancia e inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Para el caso del Concilio de Jamnia y el canon del Antiguo Testamento, Boré-Olam no ha permitido con toda claridad que sepamos cómo se conformó el Antiguo Testamento. No lo sabemos con toda claridad, ni el más estudioso puede venir a decir: yo sé que el Antiguo Testamento se formó así. No, tenemos algunas conjeturas, tenemos algunas teorías, porque no hay suficiente evidencia histórica, ni científica, ni arqueológica que el Concilio de Jamnia realmente haya dado a la luz al Antiguo Testamento. Lo que sí es una verdad es que la Biblia es un libro inspirado. Número 1. La conformación de la Biblia ha estado o estuvo ligada en todo momento a los altibajos sociopolíticos e incluso espirituales del pueblo de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que se están conectando. En este caso, y en razón de tiempo, porque ya estoy sobre el minuto 46 y quiero ser muy respetuoso de los 56 minutos máximo de cada cápsula, solamente voy a dar las citas bíblicas y voy a hacer un comentario al respecto. Le pido de favor que usted en su casa y con este bendito libro que tiene, estudie cada una de estas citas bíblicas. La conformación de la Biblia ha estado o estuvo ligada en todo momento, repito, a los altibajos sociopolíticos e incluso espirituales del pueblo de Dios. En Deuteronomio 6, versos del 4 al 9, nos dice que Moisés ordenó guardar la ley de Dios. Desde Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, Moisés ya había ordenado guardar la ley de Dios. ¿A qué nos referimos con ley? Nos referimos a la Torá, a los primeros 5 libros o libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Segundo de Reyes 22 del 8 al 10. Repito, Segundo de Reyes 22 del 8 al 10 dice que el libro de la ley fue hallado en tiempos del rey Josías. Imagínense, el libro de la ley o Torá se les perdió a los judíos. Se les perdió a los judíos. Qué barbaridad. Con todo respeto lo digo porque tengo conocidos que son judíos y admiro y respeto mucho la cultura judía. Y si bien es cierto que el libro de la ley se pudo haber perdido, y de hecho se perdió porque la Biblia lo dice, algo que se encuentra por definición es algo que estuvo perdido. El judaísmo se caracteriza mucho por la tradición oral, no solamente a través de lo escrito, sino a través de la oralidad, de lo verbal se va transmitiendo la ley de Dios. Es por eso que es muy importante que los padres hablemos con los hijos acerca de la importancia que tiene la fe cristiana. En Nehemías 8:1, como ya lo dije, ya lo cité, Esdras compila, reúne varios de los libros del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, Mateo 5:18 dice que ni una jota ni una tilde, Jesús está hablando y dice que ni una jota ni una tilde quedarán sin cumplimiento en la ley. En los tiempos de Jesús, ya en el siglo I de nuestra era, ya es seguro que había un cuerpo escritural bien conformado. No podría yo decirle con seguridad que eran los 39 libros dentro de nuestro Antiguo Testamento, porque sabemos también que en los tiempos de Jesús la Biblia que más estudiaba era la Septuaginta, es decir, la Biblia traducida del hebreo al griego, y muchos estudiosos opinan que esa Biblia sí tenía los libros deuterocanónicos. Pastores, apóstoles, hermanos, pierdan el miedo a los deuterocanónicos. Eso es por la razón por la cual me compré, o gracias a Dios pudimos adquirir esta Biblia muy hermosa, Biblia Latinoamérica, porque trae los 7 deuterocanónicos que a los evangélicos nos ponen a temblar. Es importante que los leamos, que los conozcamos. Segunda de Pedro 3:16 dice que siempre han existido engañadores, charlatanes, estafadores que quieren precisamente embaucarnos con sus mentiras, pero que estemos alerta. Estas 5 citas bíblicas, amigos y amigas, nos dan
nos permiten ver que la conformación de la Biblia estuvo ligada a muchos periodos incluso de confusión, de oscurantismo. Imagínense que el pueblo de Dios no tenía la Torá escrita, la vinieron a encontrar hasta el tiempo del rey Josías. Número 2. Para el tiempo de Jesús ya existía un conjunto de escrituras sagradas bien definido y que de hecho era estudiado por los rabinos y sacerdotes de aquel tiempo. Juan 5:39. Aquí Jesús hace referencia a ese canon. Juan 5:39 dice en la Reina Valera, lo voy a citar de memoria si me lo permite: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús ya hablaba de unas escrituras. Lucas 10:26, Jesús le pregunta a un maestro de la ley: ¿qué dice la ley? Porque este maestro le preguntó que qué había que hacer para ser salvos. Y Jesús le responde: ¿y qué dice la ley? ¿Qué dice lo que lees? Y el maestro le contestó, el supuesto maestro de la ley le contestó: hay que amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma y al prójimo como a sí mismo. Y Jesús le dijo: bien, haciendo esto vivirás. En Lucas 16:29 es el relato del seno de Abraham dentro de lo que es el relato de Lázaro y el rico. Sí, Lázaro y el rico, perdón. Un personaje que aparece en este relato es Abraham, porque se habla del seno de Abraham. Y los familiares, o más bien el rico que fue lanzado al Hades, le dice a Abraham: déjame a ir con mis familiares para que yo les diga que existe un infierno. Y Abraham le dice: ellos ya tienen a Moisés y tienen a los profetas, deja que ellos les hablen. Es decir, en los tiempos de Jesús ya se tenía un cuerpo de escrituras bien conformado, y no solo eso, ya se diferenciaban grupos literarios, ya se diferenciaban los libros de la ley de los libros proféticos, como hoy en nuestra Biblia están clasificados. 3. La Biblia se confirma a sí misma. La Biblia se confirma a sí misma. Y cualquiera me dirá: entonces, ¿cualquier cosa que se confirme a sí misma por ese simple hecho se valida? No. Esto es una de las 5 evidencias. Ojo con esto, Esta es una de las 5 evidencias que hoy estamos tratando, amigos y amigas. No estamos diciendo solamente esta. Sin embargo, es muy importante citar esta cuestión porque la Biblia, al validarse y al citarse a sí misma en periodos de tiempo tan distantes, en sitios tan lejos los unos del otro, confirma que la Biblia es verdad. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Cuando se refiere a toda la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento que ya existía en aquellos tiempos. 2 de Pedro 1:21 nos dice que la Biblia es de inspiración divina. Y en Hechos 20, 35 y 36, Lucas documenta una referencia de Pablo refiriéndose a Jesús. Fíjese qué importante esto. Hechos fue escrito por el doctor Lucas. A él se le atribuye la paternidad literaria de este libro. Lucas escribe acerca de Pablo, y en este pasaje Pablo está diciendo o está haciendo referencia a las palabras de Jesús. De hecho, Pablo dice: acuérdense lo que Jesús decía, es más bienaventurado dar que recibir. Si buscamos en los evangelios donde Jesús dijo eso, no lo encontramos. Esto es hermoso, hermanos, y esto es, aquí hay entendimiento. No lo vamos a encontrar en los evangelios, pero no por eso quiere decir que Jesús no lo dijo. Jesús sí lo dijo, porque de hecho uno de sus oyentes directos, que fue el apóstol Pablo, está refiriéndose a ello. Pero no es Pablo quien nos lo comunica, es el doctor Lucas el que escribe el libro de los Hechos. Estamos hablando ya de 3 personas que están diciendo lo mismo en diferentes tiempos, de diferentes maneras, y eso certifica que la Biblia se prueba a sí misma. Número 4, voy terminando, estoy sobre el minuto 55.
En las Sagradas Escrituras, la conjugación de los verbos en cuanto a género y número, por ejemplo, no son al azar. No son al azar. Y ahorita me viene a la mente que, Dios mío, santo, ayúdanos, que la SEP quiere decir les niñez, ¿no? En vez de los niños y las niñas. Dicho sea de paso, la Real Academia de la Lengua opina que decirles niñez no es un lenguaje inclusivo, sino es un lenguaje ignorante. No lo digo yo, lo dice la máxima autoridad que rige nuestra hermosa lengua española, la Real Academia de la Lengua. Los géneros, los números, los singulares, los plurales, las conjugaciones y tiempos verbales en la Biblia, todo es exacto. Hacemos referencia nuevamente al concepto de inerrancia. Por ejemplo, en Gálatas 3:16, Pablo explica y se toma el tiempo de decir por qué la Biblia en el Antiguo Testamento dice singular y no plural. Pablo dice que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo, amigos y amigas, se toma el tiempo para decir, dice, estoy citando a Pablo, dice simiente y no dice simientes. Esto se está refiriendo a Moisés, porque Moisés escribió esa porción de la Biblia. Fíjense qué riqueza, hermanos. Y perdónenme si no leo los textos, pero de verdad quiero ser respetuoso del tiempo. Ya estoy sobre el 56:30. Pero los géneros, el número, los tiempos verbales, todas las conjugaciones en la Biblia tienen una razón de ser. Y eso lo ilustra Pablo muy hermosamente en Gálatas 3:16. En Lucas 24:27, Jesús les quiere enseñar comenzando con Moisés. Es decir, Jesús está citando a Moisés en el Antiguo Testamento y en Hechos 20:27, Pablo deseaba enseñar el consejo y la sabiduría. Cada palabra, cada letra, cada tiempo verbal en la Biblia tiene una razón de ser. Imagínese que en la Sagrada Escritura dijera les niñez. Dios nos permita, Dios nos guarde, Dios no lo permite y Dios nos guarde. Número 5. La vasta cantidad de referencias del Antiguo en el Nuevo Testamento, teniendo como el centro de todo a Cristo. Solamente voy a citar 5 ejemplos. Hay muchos en el Nuevo Testamento, solamente cito 5 ejemplos y con esto termino. En Hechos capítulo 3 del 18 al 26 se cita Deuteronomio 18 del 15 al 19. En el Antiguo Testamento, Romanos 2 del 25 al 29 se cita del Antiguo Testamento Deuteronomio 36. En el Nuevo Testamento, Gálatas 3 del 10 al 13 se cita del Antiguo Testamento Deuteronomio 21-23. En Hechos 2 del 25 al 28 se cita el Salmo 16 del 8 al 11. Por cierto, dicho sea de paso aquí, que habla acerca de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y como lo dice el Salmo 16, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Isaías 43 del Antiguo Testamento es citado en Marcos 1:3. Es hermosa la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo, y eso nos da una prueba fehaciente y fidedigna de que la Biblia es el libro inspirado por Dios. Les agradecemos el favor de su atención, amigos y amigas. Les seguimos deseando un excelente fin de semana. En este caso ya es jueves prácticamente, ya se nos fue esta segunda semana del mes de agosto. Bendiciones y Shabbat Shalom para todos. Hasta la próxima.